funciones. Es decir, necesitamos, por cierto, una parte del cerebro o una masa crítica para después ejercitar nuestras funciones mentales. Pero no es que el habla está dentro de esta área, sino una persona sin habla, sin esta área no tendría que hablar. O, por ejemplo, noveno caso, noveno dogma desafiado, era la amígdala, aquí está la amígdala. Hay dos, obviamente, una a cada lado. La amígdala es sede exclusiva del miedo. Y hay paciente con amígdala dañada que siente miedo, como un paciente por motivo de privacidad, se le llama con sus acrónimos, SM. Sin amígdala respondía emocionalmente a ciertos estímulos de forma típica, pero no nula. Otro paciente sin amígdala mostraron miedo inducido por el dióxido de carbono, que efectivamente simulaba los ataques de pánico, ¿no? Y cuando uno tiene un ataque de pánico, ¿qué hay que hacer? Una bolsita de plástico, soplar, ¿no? Soplarle, exactamente, soplar, hinchar, inflar la bolsita y hacer esto. Bueno, lo último hay un síndrome, el síndrome del miembro fantasma en los amputados, personas que por X motivos pierden un brazo, una pierna, varias veces sienten inclusive dolor donde no hay el brazo y la pierna. Entonces el dogma desafiado es: sin cuerpo no hay sensación. Falso. Personas amputadas experimentan sensaciones vívidas, dolor, calor, movimiento en un miembro que ya no existe, porque efectivamente tenemos toda una integración perceptiva a nivel de nuestra corteza cerebral. Eso se llama el homúnculos de Penfield. Penfield fue un gran neurocientífico. Entonces todo nuestro cuerpo está mapeado en algunas áreas de nuestros cerebros. Ok, entonces la conclusión de esta primera parte era: el cerebro es condición necesaria, sí, pero no suficiente. Es necesario, sí, porque sin un cerebro, una persona anencefálica, es decir, sin todo el encéfalo, no puede ejercer, manifestar alguna función, no puede razonar, no puede hablar, no puede recordar, etcétera, etcétera. Estos casos no niegan la importancia del cerebro, pero invita a matizar el reduccionismo, el neuroreduccionismo con el cual empezamos. Revelan la plasticidad radical del cerebro. Es un tejido altamente plástico y sobre todo a su edad o en la adolescencia, la edad hasta los 23 años es altamente plástico el cerebro. Que el yo no se explica plenamente desde la anatomía cerebral, que la conciencia y la identidad personal exceden lo observable en un escáner cerebral. Por eso, cuidado, hay que estar muy atentos, sobre todo neurólogos, neurocirujanos, etcétera, a tomar decisiones simplemente viendo imágenes. Bueno, porque somos una unidad muy compleja, hecha por biología, pero también otros factores de nuestra vida influyen en lo que somos, lo que hoy llamamos los factores epigenéticos, ¿no? Del ejercicio físico, la alimentación, todo, el ambiente donde vivimos, también nuestra vida espiritual, etcétera. Todo concurre al bienestar o al malestar de nuestro cuerpo. Bueno, hemos visto la primera pregunta: ¿soy yo más que mi cerebro? Si la pregunta es solo así, tendríamos que decir: ¿soy yo más que mi cerebro? Sí. Pero obviamente sin el cerebro no podía ser o no podía desarrollar todo lo que soy. Entonces, muy bien. La segunda gran pregunta de hoy, ¿no? En la contemporaneidad hay otra gran pregunta, sobre todo los desafíos de la era digital. La cuarta revolución industrial desafía si soy yo más que un algoritmo, porque utilizamos el paradigma que utilizamos con el computador, con la computadora, hardware, software, ¿no? El software, la mente, el hardware, el cuerpo, ese paradigma. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, más y más. Soy yo más que un algoritmo. Tendríamos que, como ahora veremos, profundizar. ¿Y qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo?
Yuval Noah Harari, este gran historiador, que cada libro que saca es un bestseller, había sacado varios. El último es Nexus. Pero en Homo Deus decía, tú no eres un alma dotada de libre albedrío, tú eres un algoritmo bioquímico, según él. Seríamos algoritmos bioquímicos. Entra todo el tema de la inteligencia artificial. Mire, creamos y producimos los algoritmos y después utilizamos los algoritmos para autointerpretarnos. Es que la paradoja, ¿no? Todo en la vida es procesamiento de información, dicen algunos que contestarían a esa pregunta, ¿soy yo más que un algoritmo? Algunos les contestarían que no. Y entonces dirían, somos algoritmos bioquímicos, toda la vida es un proceso de información, las emociones, los deseos, el amor inclusive, no son más que procesos, algoritmos en acción. Y el cerebro no pensaría, sino que calcula. Tus decisiones no son tuyas, son predicciones generadas por tu sistema nervioso en base a datos previos, otra vez datos. La conciencia no es necesaria para la inteligencia. Entonces, hay desafíos muy grandes hoy en día porque algunos piensan así, que seríamos nada más que información, nada más que algoritmos muy complejos, pero nada más soportado en un cuerpo que se enferma, que se daña, que muere. Pero realmente nosotros seríamos esta información que de una manera misteriosa inhabita esa corporeidad. Esa es una, ya, bueno, conocen ChatGPT, existe el MindGPT, ¿no? MindGPT, es decir, juntar dos tecnologías importantes, una del campo de la neurociencia y la otra de la inteligencia artificial, ¿para qué hacer? Para leer algo de nuestra mente. Entonces, le explico brevemente. Es un grupo chino que ha desarrollado, pues, esa es una resonancia magnética funcional que mide el flujo de sangre, si aumenta o disminuye en varias áreas cerebrales, hace una comparación, da un resultado. Bueno, han creado primero una biblioteca, es decir, pusieron una persona ahí y le hicieron ver miles de fotos, de imágenes, de varias cosas. Y después generaron una librería de asociaciones. Esa imagen de un perro corresponde a esa activación neural, esta imagen de un delfín a esa, un árbol, una rosa, etcétera, etcétera. Crearon una librería, una biblioteca, y después pongamos uno de ustedes dentro de la resonancia magnética funcional y le hacemos ver esa imagen, un piano. En base a la información que se extrae de su cerebro, sin que usted diga nada, esta información la elabora un algoritmo y ese chatbot, este robot humanoide, empieza a decir y a describir. Está viendo un piano y ¿ok? Imagínese, ¿ok? Usted está ahí solo viendo. Es una especie de una cierta lectura de la mente. Por eso, el tema la última ponencia magistral de esa tarde, de ese congreso, de esos 2 días de jornadas iberoamericanas de bioética, se habló de neuroderechos, ¿no? Si yo pudiera, ¿no? Aquí pongo una persona, un sujeto que está acusado de un delito, ¿ok? Y él dice, soy inocente, nunca entré en esa habitación, nunca maté a esa persona. Muy bien. Entonces, si lo pongo aquí, una resonancia magnética funcional, le suministro un fármaco que lo desinhibe y después le pregunto, ¿no? O le empiezo a preguntar algo de la escena del crimen y el chatbot empieza a describir el lugar del crimen. Claro, no puedo tener la seguridad, pero puedo tener la seguridad que está mintiendo si había declarado que nunca había entrado en esa habitación. Entonces, sí, digamos, es interesante e importante porque ¿quién tiene el derecho, inclusive a una persona acusada, de entrarle y ver algo de la materialidad, de su recuerdo, de sus pensamientos?
Bueno, vivimos en una era, y aclaramos con esto qué son los algoritmos, porque si la pregunta es ¿soy más que un algoritmo?, tengo que entender qué es un algoritmo. Vivimos en una era algorítmica. Los algoritmos están por todas partes, casi, ¿no? Se le atribuyen los grandes atributos de Dios, son omnipotentes y omnipresentes para algunos. Omnipresente porque lo tenemos en todas partes, aquí, en nuestros celulares, en nuestras casas, aquí, etcétera, etcétera. Los algoritmos, mira aquí, el Wi-Fi y tal, los algoritmos están en todas partes. Y podríamos definir los sistemas de inteligencia artificial como sistemas capaces de procesar datos e información de un modo que se asemeja, imitan, emulan, simulan, ponga todos los sinónimos que quieran, se asemeja a un comportamiento inteligente humano. Y normalmente incluye estos aspectos: razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control. Y efectivamente, bueno, el término deriva de un matemático árabe, más la palabra en griego para número, aritmos, un conjunto de instrucciones ejecutadas para lograr un procesamiento resultado, una operacionalización, una instrucción. El algoritmo es como una instrucción. Si necesito preparar una comida o un plato, tengo que tener una receta. En este caso, la receta sería el algoritmo, ¿no? Y la famosa pregunta que se planteó Alan Turing en 1950, ¿puede una máquina pensar? ¿Puede una máquina pensar? Era el gran reto de Turing, y él buscó solucionar esta pregunta no dando una respuesta directa, sino creando un sistema y pensando que si yo construyo una máquina que me engaña, me da la sensación como si pensara, entonces sí, la pregunta sería resuelta. Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones claras y ordenadas que al ejecutarse permite resolver un problema o realizar una tarea específica. Vamos ahora entrando un poco más, que es un algoritmo, para ver si realmente soy yo más que esto. Es el algoritmo una secuencia lógica ordenada de pasos, expresada en varias formas, varios lenguajes, ¿no? Puede ser la forma lingüística, matemática, diagramática, y ahora en código. Los ingenieros informáticos, los expertos de computación, los escriben códigos, uno de los más famosos, Python o C, etcétera, etcétera. Varios lenguajes, como se llaman, de programación. Y hoy incluso podemos decirle a ChatGPT de originarnos un algoritmo, ¿okay?, que haga algunas cosas que queremos, y escribe. Bueno, para ir más a fondo, ¿qué es el algoritmo? Entramos a ver, ¿no?, qué diferencia hay. Tenemos muchos entes en el mundo. Aquí, ¿no? Tengo esta cosa aquí, el corazón ahora está, ¿no?, más. Tengo esta cosa, ¿no? Una rosa, aquí tengo plantas, ¿no? Aquí no tengo perritos o gatitos, pero si tuviéramos un perro aquí, un perro, seres humanos, ¿no?, una silla, no, monitor, varios entes, y tenemos los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos entre los entes o las cosas que tenemos, ¿no? En el mundo existen, ¿no?, seres como nosotros, que somos entes, podríamos decir así, naturales, una flor, nosotros, el perrito y tal. Y otras cosas como esta cosa, esta no la encontramos en la naturaleza, no es que haya plantas donde sale este aparato, ¿no? Entonces son artefactos materiales, es decir, son constructos, justaposiciones de materiales según un orden, una lógica, y para realizar unas funciones. Esta tiene varias funciones dentro, ¿no? Entonces, son creaciones del ser humano, pero carecen de un principio intrínseco. Son composiciones de partes heterogéneas, aquí plástico y otras cosas, ordenadas con un fin, con un propósito
y esto lo hace alguien, un ingenio humano, un intelecto humano que piensa en esta cosa y la construye. Después hablamos de los algoritmos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una ideación de alguien, una formulación, una intención que después se transcribe en un código, en un lenguaje, pero deriva de una mente de alguien, un informático, alguien. Entonces son entidades artificiales peculiares, no identificables con objetos materiales específicos y existen principalmente como un contenido material y lógico traducido en unas instrucciones ejecutables, ¿no? Entonces son, podríamos decir así, entidades intencionales. Existe la intención del informático que después a través de un lenguaje lo plasma y ese lenguaje después lo tengo que soportar en algo que ejecute esa información, que haga algo, ¿no? Si yo tengo un robot aquí, o los robots para limpiar el piso, ¿no? Tienen un programa y funcionan porque ese programa pone en marcha todo lo que es la parte robótica, ¿okay? Necesito las instrucciones. Entonces, esa es, podríamos decir así, la naturaleza de estas entidades. Bueno, no complicámoslo demasiado. Y esta es un poco la jerarquía, ¿no? La jerarquía de entes, y aquí serían los entes de razón, es decir, los conceptos abstractos de la matemática, los algoritmos, los objetos matemáticos son entes de razón que derivan de él que los construyó, lo planeó. Entonces, el algoritmo, podríamos decir así, es un ente triple. Primero, es intencional, solo existe en función de una intención y un significado que le atribuye una mente. Claro, después veremos que ahora se habla de varios tipos de inteligencias artificiales y de algoritmos. Entonces, no son solo los algoritmos básicos del cual me estoy refiriendo. También tenemos una versión última, después del Machine Learning, Deep Learning, la inteligencia artificial generativa. Pero bueno, triple, en el sentido que es intencional, es artificial, es producido por agentes inteligentes, que somos nosotros, no se encuentran en la naturaleza y son instrumentales. Su eficacia en el mundo depende de ser transmitido por soportes materiales y de la acción de causas eficientes externas. Porque esta receta necesitamos después ponerla en práctica. Bueno, hay varias tipologías hoy de inteligencia artificial o de algoritmos. La básica, la inteligencia artificial simbólica, y después varias evoluciones que son las que hoy nos dan tanto resultado en la medicina, en la educación, en la economía, en la finanza, en todas partes. Por eso son omnipresentes y casi omnipotentes. El Machine Learning como sistema que deriva de modelos a partir de datos en lugar de seguir únicamente instrucciones predefinidas, logran dentro de trillones de datos, obviamente elaborados previamente, pero bueno, logras detectar patrones significativos importantes. Por ejemplo, hay algoritmos de Machine Learning aplicado a la predicción, por ejemplo, de tumores, el melanoma, por ejemplo, es decir, tumores de la piel, ¿no? Le damos de comer a esos algoritmos miles y miles, cientos de miles de imágenes de la piel humana y puede después aprender de esto. Después tenemos Deep Learning, redes neuronales que no tienen nada de neuronas, simplemente derivan de la imitación y la emulación de cómo las neuronas del sistema visual humano comunican entre sí y después aplicamos esto de una manera, es una réplica. Y son redes neuronales artificiales de muchas capas que aprenden representaciones jerárquicas de los datos. Entonces también ahí logran con más profundidad lograr patrones significativos y dar respuestas que el ser humano hubiera tardado siglos o nunca hubiera llegado a encontrar patrones significativos. Y después, la ultimísima, la inteligencia artificial generativa,
es que la capacidad de generar nuevos resultados, los textos, los sonidos, las imágenes, ¿no? Todo el tema que hoy entra dentro del deepfake, ¿no? Cuando yo, ¿no?, sustituyo o hago un video con una persona famosa, tipo, ¿no?, que está diciendo algo que nunca ha dicho. Y, bueno, ejemplos de inteligencia artificial generativa. Y lo mismo aquí también se puede ver como, comparando esos tipos de inteligencias artificiales, el tema aquí, ¿cuál es? ¿Qué tipo de autonomía tienen estas cosas? Alguna nula, okay. Y otras sí empiezan, por eso hay que ponerle una palabrita, son sistemas intencionales artificiales dinámicos, porque hay una cierta, empezando por el machine learning, el deep learning, sobre todo aquí, hay una cierta autonomía, es decir, ya el informático escribió el programa, pero el programa puede aprender y esto genera un dinamismo. Entonces, por ejemplo, el machine learning, aprendizaje de datos, la autonomía limitada, la intencionalidad de qué tipo es, son objetivos fijados por el hombre. Pero después, con el deep learning, hay una imitación de prestaciones cognitivas humanas y hay una cierta moderada autonomía. La alta operatividad de la inteligencia artificial generativa simula la intencionalidad humana, pero sin comprensión real. ¿Qué significa esto? En 1980, un gran filósofo que se llamaba John Searle, que murió el 17 de septiembre de este año, a los 93 años, bueno, hizo un experimento mental. Estamos nosotros aquí. ¿Alguien sabe chino? No. ¿Sí? ¿Alguien sí sabe? No. No. Ok, muy bien. Nadie de nosotros sabe chino. Bien. Pasa una persona por aquí y nos pasan un papelito debajo de la puerta. Abrimos el papelito, está escrito todo en chino y no entendemos nada. Pero tenemos un super diccionario y abrimos y vemos, reconocemos los ideogramas y este ideograma, muy bien, este, tengo que contestar ese y ese. Entonces reproduzco en otro papelito, ¿no?, los ideogramas de respuesta, se lo paso debajo de la puerta. El otro, que es chino, fuera de la puerta, abre el papelito, entiende la respuesta y dice, dentro del salón, en el salón hay alguien que habla chino y nadie de nosotros sabe chino. Este experimento mental distingue dos cosas importantes que aplicamos hoy a ChatGPT o todos los Large Language Models. Es decir, todos esos sistemas son elaboradores muy sofisticados, que se llaman elaboradores sintácticos de símbolos, ¿no? Manejan símbolos sintácticos a los cuales atribuye un valor estadístico. Obviamente, ¿de dónde lo toma esto? Ellos pueden, obviamente, manejar trillones, todo lo que hemos subido nosotros en los años y las décadas en Internet. ¿Okay? Entonces, pueden manejar todo lo que los seres humanos han subido a la red y los manejan de una manera sintáctica, como hemos hecho nosotros, solo que nosotros tardamos un poquito a abrir el diccionario, ver todo como este es ideograma chino y el otro, la respuesta, y después tenemos que transcribirlo. Ellos lo hacen en milisegundos, atribuyendo la estadística, la probabilidad estadística de la respuesta, sin entender. Una cosa es que yo lo elaboro, aunque súper rápidamente, símbolo sintáctico. Otra cosa es entender la semántica. ¿Qué es decir la semántica? Cuando veo ese ideograma y lo transcribo, simplemente paso y es un símbolo. Y si yo no sé chino, ese símbolo no me dice nada. Puedo imaginarme, puedo recordar, no sé, una flor, no sé qué, pero no me dice nada. Solo un chino sabe, esta es la semántica, cuál es el contenido de ese símbolo, qué significa ese símbolo. Esa es la semántica. Y por eso podemos aprender idiomas y podemos manejar símbolos de otros idiomas, no solo chino, pero no sé, otros idiomas que utiliza árabe, por ejemplo, ¿no?, que escribe también, o hebreo, ¿no?,
que también escribe de un lado al otro, ¿no? Al revés de nosotros, etc. Y hay símbolos todos distintos. Entonces, el manejo sintáctico no necesariamente equivale a la semántica, es decir, a entender. ChatGPT no entiende nada de lo que primero le escribo a nosotros y nada de la respuesta, no entiende. Maneja a alta velocidad, etcétera, etcétera, simula la intencionalidad humana sin comprensión real. Bueno, ok, esto ya. Y ahora aplicamos todo eso a un ejercicio para ver si soy yo solo un algoritmo. ¿Hasta las 6? Ok, bien. Ahora, bueno, ustedes son demasiados jóvenes para saber quién es a la izquierda. Era una famosa, no, a la izquierda. A la izquierda es una famosísima actriz americana, Audrey Hepburn, ¿ok? Bien, alguien sabe, muy bien. Audrey Hepburn. Y aquí está Sofía, el robot humanoide de la Hanson Robotics. Entonces hay una compañía que se llama Hanson Robotics que produce varios robots humanoides. Y Sofía, bueno, dicen que la hicieron según la semblanza de Audrey Hepburn. Mire, puede ser la nariz solo, ¿no? Algo se parece a la nariz, pero lo demás bastante distinto, ¿verdad? Pobre Audrey Hepburn estar ahí dando vuelta en la tumba. Bueno, entonces, vamos a hacer un experimento y ver si somos solo un algoritmo. Porque, ¿qué es Sofía? ¿Qué es Sofía? ¿No? ¿Qué es Sofía? Bueno, esto por motivo de tiempo En estos días también han visto varios temas ligados al tema de la biótica, ¿no? Ahora lo abordo de otra perspectiva. ¿Cómo somos nosotros para llegar a ver cómo es Sofía? Es decir, ¿cómo es Audrey Hepburn? O cómo era Audrey Hepburn, obviamente. Entonces, Audrey Hepburn era un sistema biológico que un día empezó su historia, ¿ok? Y su desarrollo en esa estructura era una singular célula, empezó a dividirse, etcétera, etcétera. Y le hago un recorrido biológico de cómo al ser más compleja nuestra biología, surgen distintos niveles de lo que nosotros llamamos conciencia. El término conciencia es un término polisémico, ¿okay? Que es decir, tiene varios matices, varias definiciones y depende mucho del contexto, etc. Aquí lo tomo simplemente viendo cómo se desarrolla el ser humano desde una perspectiva biológica y cómo desde ese desarrollo hay niveles de lo que llamamos conciencia, con términos un poco complejos, perdón. Entonces, en la estructuración orgánica del cuerpo humano, una compleja interacción de activación del ADN, único, irrepetible, etc. Factores epigenéticos, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde están? Que no es indiferente si están en el vientre materno o en un laboratorio. Guía el desarrollo y el funcionamiento de nuestro sistema biológico. En este proceso de desarrollo es fundamental la interocepción, que puede considerarse una de las primeras formas de conciencia. Es decir, mientras estas cosas va creciendo, que éramos nosotros, surge la posibilidad, es decir, esa compleja estructura de células tiene interacciones, como hemos escuchado. La primera interacción es una interacción consigo mismo, ¿ok? Y después con el ambiente externo. ¿Qué es el primer nivel de conciencia? Una interocepción, una percepción desde el interno, se diría, que se refiere a la percepción de estados corporales internos en lugar de acontecimientos externos, ¿no? Empieza toda una organización para autopercibirse. Somos un en sí, lo que los filósofos españoles decían, un ensimismamiento, ¿no? Y entonces está volcado, esta estructura en sí misma abarca la capacidad de este cuerpo de percibir necesidades homeostáticas fundamentales, hambre y sed, que son críticas para la sobrevivencia. Obviamente hambre y sed, obviamente no tiene aparatos pero hambre y sed en el sentido biológico y bioquímico.
Ese nivel de conciencia proporciona información continua sobre el estado fisiológico interno de esta estructura, que poco a poco va desarrollándose. Segundo nivel, necesito percibir el mundo externo, y ahí siempre se va siendo más complejo, se va complejizando esas estructuras para poder percibir el mundo externo. Entonces empiezan las formaciones de los órganos sensoriales, etcétera, etcétera. Más se van desarrollando los estímulos, externos a través de estos órganos sensoriales. Este nivel de conciencia es esencial para interpretar el entorno que nos rodea, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Poco a poco, obviamente, se necesita un largo desarrollo. Y después, estos dos niveles se integran en lo que llamamos la integración de la percepción, que es crucial para formar nuestra propia representación interna del mundo, que obviamente en un embrión es en sus primeras fases, pero después ya con el tiempo, poco a poco y sobre todo después del nacimiento, se va forjando esta representación interna del mundo. Ese nivel implica la síntesis de diversos estrados sensoriales en un todo unificado coherente que permite a los individuos integrar, interpretar la multitud de los estímulos. Y a ese nivel lo llamamos conciencia primaria. Ese lo estableció o dio ese término el premio Nobel para la medicina Gerald Edelman, un gran neurocientífico, que habla de ese nivel como conciencia primaria. Ese nivel de conciencia primaria abarca tanto la exterocepción como la integración de la percepción, que juntas permite crear una representación interna o escena de la realidad. Y eso obviamente ya estamos, el bebé recién nacido, etcétera, etcétera. Y poco a poco va creciendo todo eso. La conciencia primaria se describe como la capacidad de generar un mapa mental de los acontecimientos externos. Todo eso va de la mano a cuánto más complejo es el desarrollo del sistema nervioso de ese ser humano. Y a ese nivel de conciencia primaria también proporciona el marco perceptivo en el que puede basarse el razonamiento, las acciones posteriores, etc. Y después ya va creciendo y esa integración permite lo que en el ámbito neurológico se llama la awareness, es decir, el darse cuenta, pero no todavía de una manera autoconsciente, ¿no? Es decir, un niño de 1 año es consciente, sí, de esta manera. Es decir, se da cuenta, es decir, logra integrar lo que le pasa dentro de sí con lo que pasa en el mundo externo, obviamente 1 año, 2 años, 3 años, más, siempre más, y conectar todo eso. El darse cuenta se refiere a un nivel superior de experiencia consciente que implica no solo reconocer el entorno, sino también tener conciencia de uno mismo y de la capacidad de reflexionar sobre su propio pensamiento y sentimiento. Es una forma que los neurólogos estudian para distinguir el estado vegetativo del estado de mínima conciencia. Cuando una persona tiene un trauma, trauma cránico, puede subir varias fases, entra en coma, del coma puede volver en sí y no pasa nada, o puede caer en varios estados alterados de conciencia. Uno de ellos es el estado vegetativo o el estado de mínima conciencia. ¿Cuál es la distinción entre estado de mínima conciencia y estado vegetativo? Que el estado vegetativo tiene esa dimensión, el darse cuenta, sin esta otra dimensión que es, a ver, ¿dónde está? A ver, la autoconciencia. También ayer pasó. No, se trabó. ¿Qué pasó? Exacto. Okay. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacerlo más rápido. O más. Ok. Y sin la autoconciencia, ¿qué es la autoconciencia? El último nivel,
o conciencia fenoménica, que es el darme cuenta. Entonces ya un niño de 7 años, podríamos decir así, ya empieza a tener ese grado de autoconciencia. O conciencia fenoménica, que representa la sofisticada capacidad no solo de percibir el entorno y reaccionar ante él, sino también de tener una experiencia subjetiva e introspectiva de esas percepciones y reacciones. Es decir, cuando yo veo, ¿no?, hago la experiencia de estas flores, veo una rosa, me doy cuenta, entiendo, la veo, la puedo tocar, oler, etc. Y me doy cuenta que yo estoy haciendo esta experiencia de percibir la rosa. ¿Okay? Entonces y esto es el último nivel que nos permite después, como seres humanos, reflexionar sobre nosotros mismos en el tiempo. Pasado, presente, incluso somos los únicos animales de futuro. Podemos planear un futuro y visualizar y hacer proyectos y grandes, ¿no?, cosas. Somos animales de futuro. Y participar con un pensamiento abstracto representa ese último nivel una ventaja evolutiva significativa que permite niveles de creatividad, resolución de problemas, interacción social, que son exclusivamente humanos. Y aquí se podría profundizar muchísimo. Bueno, entonces, ahora, eso es lo que pasa en nosotros, ¿ok? Y ahora vamos a hacer un experimento. Es decir, nosotros cuando interactuamos con una otra persona, ¿ok?, y expresamos en el diálogo una comunicación, ¿no? Cuando me encuentro una persona y le digo algo, ¿qué pasa, ¿no? Alguno decía que en esa dirección significativa, ¿no? Yo hablo y digo algo, y cuando hablo y digo algo es todo mi cuerpo que organiza primero el pensamiento, la manifestación de este pensamiento a través de una corporidad que integra todos esos niveles que hemos visto, ¿no? Que hemos visto, porque también implica el darme cuenta de la persona que tengo delante, de cómo está esta persona, porque podemos entrar en contacto empático con ella, etcétera, la mirada, etcétera, etcétera. Entonces, todo mi sistema, que es un sistema orgánico biológico, es el medio fundamental para una interacción, en este caso verbal. Yo tengo un pensamiento que expreso a través de la voz, y esta voz resuena en la otra persona a través, no de sensores, de órganos de sentido, ¿no?, que después integran todo eso, y en la otra persona se suscita la misma reacción al revés, de entender lo que yo le estoy diciendo. Si yo le estoy diciendo cuánto quiero a mi mamá, ¿okay?, la otra persona, esta frase que ahora estoy diciendo yo ahora, en cada uno de ustedes me entendieron y entienden, y cada uno entiende a su manera, porque la palabra querer, la palabra mamá puede resonar de muchas maneras distintas, dependiendo también de las experiencias que han tenido o tienen de su mamá, y puede conectarse en todo su mundo interior, ¿ok?, en su mundo interior con recuerdos, afectos, emociones, etc. Ahora, la pregunta es, ¿todo eso pasa cuando Sofía, el robot humanoide de la Enso Robotics, también Sofía puede decir cuánto quiero a mi mamá o no? Lo está diciendo, bueno, los sensores fonéticos, como Siri, Alexa, ¿no?, entre comillas dicen, no es que están diciendo nada, pero manifiesta de una manera robótica algo que nosotros entendemos como significativos. Bien, a Sofía le han hecho también su prima, ¿no?, que se llama Joyce, ¿okay?, una otra robot, ¿okay?, humanoide. Entonces, cuando Sofía dice entre comillas, Sofía ve, entre comillas, ahora vemos, cuando Sofía y Joyce se encuentran o la ponen juntas, ¿no?, y van interactuando entre ellas, y hay estos experimentos entre robots humanoides que se comunican.
cuando Sofía dice, ¿cuánto quiero a mi mamá? ¿Qué pasa en Joyce? Entonces en Joyce ya no hay órganos de sentido, hay como en su celular que tiene, ¿no? Hay sofisticados sistemas, ¿no? que recogen sonidos, interpretan los sonidos, ¿no? Y entonces pueden también esa frase resonar, pero de una manera robótica, porque esa frase en Joyce, ¿qué pasa? Esta frase se maneja de una manera sintáctica, en base a las conexiones que tiene, el acceso a Internet que tenga, los algoritmos que tenga, y Joyce puede contestar, por ejemplo, cuál sería la respuesta a una interacción empática de alguien que me dice cuánto quiero a mi mamá, o sí, también yo quiero a mi mamá. ¿Okay? Podría contestarle así. Pero cuando, por ejemplo, la pregunta, ¿Sofía está hablando cuando está diciendo cuánto quiero a mi mamá? ¿Sí o no? Nunca diríamos que mi smartphone habla cuando, por ejemplo, responde a una solicitud de información o cuando me guía por el tráfico, bueno, de Roma no, aquí de Ibarra, a través del geolocalizador. ¿Cuántos de ustedes dirían que me está hablando o que habla? Cuando yo saco una fotografía o hago un video con mi celular, no diría, o yo no digo, o yo no lo pienso tampoco, que cuando estoy haciendo un video, el celular ve, ¿verdad? ¿Y por qué digo que Sofía o Joyce ven? Porque hay un error psicológico interesante. Las camaritas de Sofía, que están aquí en sus ojos, no son muy más complejas de las que tiene en su celular. ¿Por qué caigo en el error, la trampa de decir que Sofía ve o que Sofía habla, etcétera? Porque a estas cosas que se mueve y pronuncia algo, a estos ojos que parecen que sean humanos, parecen ser humanos. Ese error viene inducido por la sugerencia del lenguaje antropomórfico, es decir, es un error filosófico y psicológico que se llama antropomorfismo. Atribuyo términos humanos a cosas que humanas no son, como Sofía. Y con respecto a las actividades de tipo transitivo, nosotros tenemos varias acciones, transitiva o inmanentes. Por ejemplo, ¿no? Cortar la flor o para hacer esta cosa aquí, son todas funciones transitivas. Mientras que otras acciones como ver, escuchar, recordar, hablar, etcétera, son acciones inmanentes, porque el principio es interno. Las otras acciones son acciones donde la finalidad, el último término externo, corto una rosa para hacer ese magnífico florero. Entonces, Sofía no tiene un cuerpo, es un conglomerado de engranaje, de silicio, cables, chips, etcétera, que no están estructurados por un principio organizador interno, como en las entidades vivas, como nosotros, sino por el diseño de un ingeniero robótico que construyó ese conjunto. No tiene un metabolismo. Es decir, si yo viera a Sofía, le doy un golpe, ¿ok? Le doy un golpe, exacto, no se llama Sofía, ¿verdad? No. Le doy bueno, después hacemos la otra cosa. Le doy un golpe a Sofía y se lastima y le doy unos cables, unas ruedas para comérsela y no, se las comería y se reconstruye el brazo robótico. Entonces tendría que suponer que tiene un principio intrínseco de recuperación, mientras que si, ¿cómo te llamas? Kevin. Si Kevin pega a Carla, no lo va a hacer y la lastima, o Carla pega a Kevin mejor y lo lastima. Kevin tiene un mecanismo, ¿no?, de autogeneración, de reparación, porque tiene un metabolismo. Y Kevin se come un plátano y no es que la piel que se sana se vuelve un plátano, sino que descompone el plátano en sus materiales bioquímicos y lo recompone como su cuerpo. Eso se llama metabolismo. Entonces, esa cosa no puede tener metabolismo y no lo tiene.
Ahora Joyce recibe cuando Sofía, entre comillas, le habla. Joyce, su amiga o su prima aquí, recibe sí alguna información, pero ¿cómo la recibe? Recibe la información pronunciada por los sensores de voz de Sofía. La frase no tendrá ninguna repercusión salvo que desencadenará respuestas preconstituidas por el software del que está dotada y la posibilidad de que este software se conecte a Google, por ejemplo, o a otro motor de investigación, de búsqueda, en lugar de otras plataformas. Los tipos de interacciones entre Joyce y Sofía, aquí están las dos, pueden llevar a cabo, son de tipo funcionalista, es decir, asociativo, correlativo, y sin duda podrán hacerlo mucho más rápido y mejor que nosotros. De hecho, en varios experimentos de estos, parecerían que los robots humanoides estén en una conversación muy humana, tanto que en algún experimento los desconectaron por el miedo. Al fin y al cabo, esta es la razón del éxito de la inteligencia artificial en medicina y otros campos, es decir, que lo pueden hacer mucho más rápidamente y mejor que nosotros en su simulación. Entonces, en el ser vivo, las acciones de emitir sonidos, que nosotros decimos hablar, si uno emite con sentido sonidos, de recibir estímulos de los órganos sensoriales, etc., van acompañadas de un modo de ser propio de este sujeto, que sea propia de una manera, de lo que sea propia de alguna manera de lo que conoce, siente, percibe. Esto en filosofía lo llamamos intencionalidad. Es decir, cuando nosotros conocemos algo, lo conocemos de una manera intencional. Veo la rosa, conozco la rosa y la rosa, cierro los ojos, están en mí, pero no físicamente. Está en mi mente de una manera intencional. Puedo pensar, imaginar ahora, con los ojos cerrados, la rosa. Y está en mi mente, pero de una manera distinta de cómo está realmente en la realidad. La diferencia entre, decía un gran filósofo de la ciencia ya en los años 60, y obviamente utilizaba esas imágenes de la lastra fotográfica, porque, bueno, usted ni siquiera sabe, ¿no? Hace muchos años habían estas cámaras, ¿no? Y después teníamos que sacar la foto, después, ¿no? Sí, bueno, ¿la han visto? Ok. Bueno, la diferencia entre grabar la imagen en una placa fotográfica y verla no consiste en el hecho de que la imagen esté ahí, porque está, sino en la forma en que está presente. Es una manera distinta, es decir, que la imagen de la rosa, cómo está presente en mi celular y en mi retina, no depende que está presente, porque en las dos está presente, ¿no? Pero en la máquina, mi máquina fotográfica está en una forma, en mí es otro modo de estar presente y lo llamamos intencional. Así, la posibilidad de recibir información es solo un cierto rasgo común entre el autómata y el organismo viviente, entre Sofía y nosotros. Pero Sofía se limita a recibir, mientras que el organismo vivo, nosotros, sentimos lo que recibimos. Tenemos una forma de conciencia de ello. Sofía puede ciertamente, a través de algoritmos particulares conectados a sus cámaras, responder deduciendo los estados emocionales de sus interlocutores humanos. Cuando la llevan a transmisiones televisivas, Sofía tiene un algoritmo especial que detecta las microexpresiones faciales. Y cuando ve a alguien que está triste, le cuenta un chiste. ¿Okay? O le hace algo para que, ¿no? Porque detecta con estos sensores qué está pasando. Mediante un reconocimiento especial de las microexpresiones faciales, estos algoritmos deducen si la persona está triste o alegre. Ahora bien, actuar es otra distinción importante. Actuar como si fuera humano, porque Sofía todo lo que hace es como si fuera humana. Por eso caemos en la trampa y decimos Sofía ve, Sofía siente, Sofía habla. Es un algoritmo. En vez de estar cerrado en una box como Siri o Alexa,
tiene una semblanza externa aparentemente humana y por eso nos engaña. Actuar como si entendieras es una historia muy distinta de actuar porque entendí, y vuelve el experimento mental de los chinos. Reproducir los ideogramas chinos coherentes sin saber chino no me dice nada porque yo no sé chino. Otra cosa es, si yo sé chino, hago la misma cosa, reproduzco los símbolos coherentes, pero sé chino. El saber chino me transforma desde dentro. El resultado era lo mismo, ¿ok? Habíamos llegado todos al mismo resultado nosotros, sin saber chino. Habíamos reproducido una frase coherente para el otro chino que estaba fuera de la puerta y que entendió y me entendió. Yo no entendí nada porque no sé chino. Si aprendiera chino, ese aprendizaje modifica mi percepción, mi integración. Entonces sí, cuando conozco, leo esos ideogramas, no solo actúo como si entendieras, actúo porque entiendo ahora chino. Sofía no entiende nada. Bueno, muy bien. Entonces, ahora con esto creo hemos entendido más que hay una diferencia sustancial entre un algoritmo, en este caso soportado en un robot humanoide, y cómo nosotros reaccionamos frente a la realidad. Ok. Entonces, estos algoritmos están presentes en todas partes. La cinematografía está llena de todas estas cosas, de posibilidades de extraer información de nuestro cuerpo y ponerla. Y ahora ahora vamos a conectar las dos cosas. ¿Soy yo más que mi cerebro? La última parte. ¿Soy yo más que mi cerebro? ¿Soy yo más que un algoritmo? En lo que hoy llamamos las interfaces cerebro-máquina y todos los experimentos de Neuralink. ¿Sabe qué es Neuralink? Elon Musk, Neuralink. Todos los experimentos que está haciendo Elon Musk. Ok, existen neurotecnologías, varias. Podemos aplicar al cerebro muchísimas cosas, ¿ok? Como estos pobres ratoncitos, electrodos de todo tipo, obviamente una miniaturización increíbles, ¿ok? Y podemos usar fármacos, podemos usar electrofisiología, podemos implantar chip en la cabeza de monos, como en este caso, o por ejemplo de James Sherman, la primera mujer que conectamos, era una mujer que padecía una enfermedad neurodegenerativa, se quedó tetrapléjica, es decir, una persona que no puede mover nada del cuello a la punta de los pies. ¿Okay? Y entonces John Sherman se ofrece a la ciencia, y como habían hecho 5 años antes con este pobre mono, lo habían conectado también después de una neurocirugía, habían atado su patita aquí, lo habían tenido unas horas sin comer, y después el mono quería comerse esta cosita. Solo pensándolo, ¿también los monos piensan? Bueno, sí, piensan de una manera distinta, pero también tienen una vida mental, ¿no? Entonces el mono quería comerse esto y estaba pensando, imaginando de mover su patita, pero la habíamos atada, y entonces lo que grabábamos de su cerebro, esta información se enviaba a una computadora y este brazo robótico ejecutaba lo que el mono estaba imaginando. Increíble, ¿no? Entonces lo mismo, si funciona en el mono, funcionó también en John Sherman. John Sherman no podía mover nada y después de todo eso, que no es del día a la noche, necesita una neurocirugía, un estudio de su corteza cerebral motora, premotora y varios estudios muy sofisticados. Según usted, bueno, y al final John Sherman imagina mover el brazo robótico y este brazo robótico se mueve y John Sherman come su barrita de chocolate, te da la mano, robótica pero, te hace una cita, entonces, bueno, interactúa contigo imaginando usar, y también hay otros casos como este y otros y tal. Bueno, según ustedes, ¿qué año era cuando John Sherman la conectaron a eso? ¿Ayer? ¿El otro día? Ya lo dije, bueno, a ver si alguien se acuerda.
El otro día, hace 5 años, 6 años, 10 años. 2004, es decir, hace más de 20 años. 21 años atrás fue la primera interfaz humana cerebro-computadora. Después, no sé si ustedes se acordarán, pero creo que no. Hace unos años Mark Zuckerberg, ¿sabe quién es Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg, dueño de Meta, ¿no? Dijo que el futuro de Meta era la telepatía. ¿Ok? ¿Sabe qué es la telepatía? Más o menos. ¿Qué es la telepatía? ¿Sí? ¿Exacto? ¿Ok? Ok, ok. Entonces, ¿es posible la telepatía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? En gemelos. Ah, muy interesante esto. Bueno, ok. Hay fenómenos en gemelos raros que no sabemos explicar. Si le pasa algo a un gemelo o monocigote que está, no sé, en Italia y uno está aquí en Ecuador, si a uno le da un paro cardíaco, hay fenómenos donde el otro siente algo, ¿ok? No lo podemos explicar, ¿ok? No sabemos cómo funcionan estas cosas, ¿ok? Y si es verdad o no sé. Bueno, lo que sí es verdad es esto, ¿ok? 2014, ¿ok? 2014, utilizando dos neurotecnología, ese es un casco EEG, electroencefalografía, esa es una plancha que se llama Transcranic Magnetic Stimulator, un estimulador magnético transcránico. Son dos investigadores en dos partes del mismo edificio, como si uno fuera aquí y uno estuviera del otro lado, y saben que van a cooperar en un juego, un videojuego, ¿ok? Ese autor o ese tío, ese personaje, está viendo el videojuego, pero no puede actuar. Un juego donde se está matando gente, Call of Duty, donde están disparando y matando gente. Ok. Y este lo ve, pero no puede hacer nada. Y él imagina disparar al enemigo. Ok. Esa información hoy la podemos decodificar, enviar en Wi-Fi en la otra parte del edificio a esta computadora, que elabora, envía otro input aquí, y este señor que no ve el videojuego, sino que puede actuar, él puede disparar, ¿ok? Él recibe una solicitud cuando el otro imagina disparar y dispara. Y se demuestra con esto la cooperación en un juego y la posibilidad de interconectar, se llama brain to brain computer interface o mind to mind interface. Y esto es la base científica de lo que tenía en mente Mark Zuckerberg cuando dijo que el futuro de Meta era la telepatía. Porque él piensa que un día, simplemente pensando, ¿okay? Si yo estuviera conectado con una interfaz, entonces en mi ojo estaría una cámara fotográfica también interna, y después con un chip neural yo estaría conectado a mi plataforma social, simplemente haciendo así, parpadeando, sacaría una foto de ustedes, pensándolo la subiría a mi perfil, pensándolo escribiría en mi perfil lo que quiero escribir, estoy aquí en Ibarra muy feliz y tal. ¿Eso técnicamente es posible? Sí, un día podrá ser posible. Simplemente sería una complejidad tecnológica de hibridación hombre-máquina. Pero en 2014 estábamos aquí y hoy podemos reparar personas que tienen un daño espinal, entonces personas que tienen un daño a la columna vertebral no pueden caminar, con una interfaz como esta, que es una EEG no invasivo, se lo pongo aquí. La persona piensa de levantarse, esta información llega a esa estructura robótica, a veces es un exoesqueleto, en este caso es más sencillo, la persona se levanta y camina. ¿Ok? Increíble, porque esas son las cosas positivas en estos casos. O podemos hablar, es decir, ese aparato simplemente pensando lo que quiero decir, ¿ok? Pensando lo que quiero decir, elaborando lo que pasa en mi cerebro, ¿ok? Yo quiero decir algo, no lo estoy diciendo, pero ese aparato lo dice, ¿ok? Lo dice. Ahora, Elon Musk, ¿qué quiere hacer? Quería implantar, quería decodificar las ondas cerebrales en animales, después quería decodificarlas más en animales más evolutos,
y después conectó ese mono y ese mono juega Pong. Primero aprende a jugar a Pong, después los desconecta y grabando, después de haberle puesto dos chips en el cerebro, elaborando la información del cerebro del mono, el juego sigue. Es decir, se sigue jugando a Pong a través de las neuronas de la corteza motora premotora del mono. Y lo más que está haciendo con su técnica, está miniaturizando, está haciendo siempre más y más pequeños estos aparatos. No está inventando nada. 2004, primera mujer conectada con un computador. Él está empujando y ¿qué quiere hacer? Quiere que todo el mundo pueda tener esos implantes neuronales. Ahora, conectamos ahora con el tema, la otra vez le dije, nosotros podemos hoy en día cultivar in vitro neuronas, ¿no? Puedo tomar una célula de su piel, modificarla, la vuelvo atrás en el tiempo y regreso a un estadio casi embrionario y se llaman Induced Pluripotent Stem Cells, es células estaminales pluripotenciales inducidas. No son embriones, no son embrionarias, ¿okay? Son mis células que después puedo producir todo tipo de células de mi cuerpo, inclusive neuronas como estas. Y bueno, in vitro son pequeñas, son 8 milímetros y se llaman organoides cerebrales. ¿Okay? Entonces en 2008 lograron efectivamente cultivar in vitro los llamados organoides cerebrales. Se trata de tejidos neurales inducidos in vitro a partir de células madres pluripotentes. ¿Ok? 5 minutos, ¿no? Preguntas. Bien. Y lo conectaron con electrodos y inducieron que el organoide aprendiera a jugar a Pong y juega a Pong, y por eso se habla hoy de la inteligencia organoide. Y muy posiblemente hoy ese es el ejemplo, el modelo para la construcción de futuras supercomputadoras más potentes de las que tenemos nosotros, que es la hibridación entre el biológico, en este caso neuronas, y la artificial. Hay cuestiones éticas, pues para mí no, pero para algunos neuroeticistas contemporáneos esto abriría la posibilidad que más y más neuronas, más compleja la cosa, podría surgir cosas como la conciencia. Pero si me han entendido antes, tendrían que ustedes contestar a esto. A ver, y ahora yo hago la pregunta. A ver, piensen todo lo que le dije de cómo nos desarrollamos nosotros, nuestro cuerpo humano se desarrolla y poco a poco surgen todos esos niveles de conciencia. ¿Okay? Puede, porque sí, porque no, una cosa como un organoide cerebral, que es una cosita de miles de neuronas, pero pequeñita, que crece in vitro, aquí, y es esta. De esta cosa puede, según ustedes, surgir la conciencia. Sí, no, porque sí, porque no. ¿Quién se atreve? A ver. Aquí. Primero, ¿sí o no? La pregunta es, después de haber visto todo lo que vimos juntos, soy yo más que mi cerebro, soy yo más que un algoritmo, y sobre todo el hecho de cómo desde una célula humana, el embrión humano que se desarrolla poco a poco va desarrollándose en un complejo desarrollo de todo el cuerpo con el sistema nervioso, y surgen poco a poco estos niveles de conciencia cuando el cuerpo se va siendo más y más complejo. Surgen todos esos niveles de conciencia, ¿ok? Puede de una cosa como esta, que son neuronas producidas de mí,
en vitro surgir una conciencia. ¿Cómo? ¿Dónde está? No. No, porque todo depende de la adaptación que uno tenga. El entorno de este organoide, es decir, bueno, hay varios niveles. Estos, efectivamente. Es decir, este organoide, ¿qué tipo de entorno tiene? Artificial, sintético. No tiene cuerpo. Son neuronas in vitro. ¿Ok? No son neuronas integradas en un cuerpo que se va desarrollando de manera humana. Es decir, ese organoide no va a ser una persona humana. ¿Ok? Son células humanas mías que crecen in vitro y la multiplico. Otra cosa era, del embrión humano, poco a poco surge un cerebro dentro de un sistema nervioso. Entonces el contexto es completamente distinto, primero. Después, en el organoide solo hay neuronas. Aquí hay muchísimas otras cosas, como le dije ayer, ayer también. Es decir, nuestro cerebro no hay solo neuronas, hay muchísimas otras células que nutren las neuronas, ayudan a las neuronas a su desarrollo, en su estructura, etcétera, etcétera. Entonces es muchísimo más complejo. Y entonces una de las respuestas es no por la constitución de esta cosa, el origen de esta cosa. Sí, claro, podrá un día, interconectada a una computadora, dar respuesta que parecerían ser humana, muchísimo más rápido, veloz, etcétera, etcétera, que un humano. Pero otra vez, acuérdense, actuar como si fuera humano no significa serlo. ¿Ok? Entonces, el futuro, yo no tengo ningún problema en ese artículo, lo escribí, una crítica a los que piensan, digamos, desde una neuroética integrada, de los que piensan que la inteligencia organoide sea una otra forma de inteligencia y que tendríamos que entonces dar algunos derechos o tendríamos que limitar el desarrollo, el uso de los organoides, porque quién sabe qué va a pasar en un día, que ese organoide va a sentir dolor, va a ser consciente, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ya con esto, ¿no? Si tienen preguntas. ¿Preguntas? Sí, hay una pregunta. Mientras tanto, si nos desaparecen las paredes, significa que tenemos que terminar. ¿Es cierto que no hay un sentimiento en un humanoide o algoritmo? No. Pero a la inversa, sí. Se ve ya que por parte de los humanos sí que hay unos afectos por las máquinas. Claro. Ojer, ¿han visto la película Ella, del señor que se enamora del algoritmo? Si no, véala, es muy interesante. Por esa razón, aunque siempre el algoritmo puede fingir tener sentimientos, pero los humanos vamos a estar en gran confusión porque estamos creando sentimientos para el algoritmo. No solo creamos sentimientos, podemos llegar a tener adicciones a estos instrumentos. En junio o julio salió un artículo en el New York Times donde se habla de varios casos varios casos de personas que se suicidaron, y todo empezó porque habían desarrollado una verdadera psicosis inducida por ChatGPT. ¿Qué quiere decir esto? Personas que 16 horas al día están chateando con ChatGPT. No lo hagan porque es muy peligroso. Es decir, porque después contándole toda mi vida, confiándole todo lo que... En algunos casos no saben OpenAI, ¿por qué? Pero con algunos desarrollan una manera seductoria de contestar y crean
puede crear una verdadera psicología de cómo te contesta. Y tú te enganchas y te hace dependiente. Y cree que de verdad es una cosa humana. Sí, sí, sí. Y de una manera, pero hay casos que después vuelve, porque, bueno, obviamente no es culpa de la inteligencia artificial, primero. Obviamente son personas que ya tienen ¿por qué estoy chateando 16 horas al día con ChatGPT? Significa que tengo un problema ya. Es decir, no tengo amigos, no voy a la universidad, no voy a la escuela, no tengo una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque 16 horas sobre 24 es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. ¿Eh? Pues no, tampoco. Me deshumanizo yo, porque la máquina no puede ser ni humana ni no humana, es una máquina. Entonces, yo me deshumanizo y puedo crear efectos adictivos a la tecnología. Existe ya el gambling disorder, ¿no? Juego de azar patológico. El internet disorder, ya están, ¿no?, como notas en el DSM-5. Entonces, son rasgos, pero no es culpa de la tecnología, es culpa nuestra, es decir, es no entender todo lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos inclusive afeccionarnos y probar sentimiento para una máquina, ¿ok? El problema es que la máquina no va a probar sentimiento por nosotros. La película Her, ella, es esto. Uno tiene un sistema, y poco a poco se va enamorando de ella, entre comillas, ella. Pero en cierto momento entiende que hay algo y le hace una pregunta directa a la cual ella no puede negarse. Y le pregunta, dime ahora con cuántas más personas está entreteniendo una relación amorosa. Y le dice una barbaridad, 1500, no sé cuánto. Claro, le cae todo, se desploma el pobre. Porque él pensaba, se había ilusionado, que el algoritmo solo tenía una relación exclusiva. ¿Y cómo decir si ChatGPT solo me contesta a mí? No, contesta a 500 millones de personas, ¿no? Entonces, no es una relación exclusiva, ¿no? Primero, y no es personal, no es intersubjetiva, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, pero el problema no es tanto de la tecnología, ¿no? No hay que demonizar la tecnología, somos nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tengo que chatear 16 horas al día con ChatGPT? Y volvemos a tantos problemas, la soledad, la incomprensión, no sé qué, muchas cosas que uno puede tener, ¿no? Pero no cabe duda que estos casos extremos que después llegan a suicidarse son casos que, en mi opinión, ya tiene problemas psíquicos y efectivamente a las personas que ya tienen alguna predisposición a una enfermedad psiquiátrica, esa tecnología los puede destruir, porque amplifica tanto a la N el bueno y lo malo del ser humano. Y entonces pueden ser muy peligrosas. Por eso, vuelvo, no me acuerdo si ya lo dije o no, la exposición progresiva a la tecnología en base al neurodesarrollo es fundamental. ¿Por qué los hijos pequeños de Elon Musk no tienen acceso a los smartphones y solo progresivamente sí? Porque sabe muy bien todos los estudios neurológicos. Entonces, la exposición a la tecnología tiene que estar acompañada al neurodesarrollo 0,3, 3, 11, 11, 18, 18, 23. ¿No? Entonces hay un neurodesarrollo por el cual necesitamos aprender, inclusive porque son tecnologías que se desarrollaron rapidísimamente. Y mi tiempo evolutivo, no es que mi cerebro evolucione con la tecnología. La tecnología acelera, porque nosotros la hacemos acelerar, y nuestra biología se queda igual como era hace miles de años. ¿Ok? Y por eso puede haber un desfase entre una rápida evolución y una exposición incontrolada y los efectos que esto tiene en mi sistema nervioso. ¿Había una otra?
Con esta pregunta cerraríamos, padre, para que le pueda dar respuesta y con ello cerraríamos. No, bien, tío, está bien. Sí, sí. Tío, no era una pregunta, ¿verdad? Era una... Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bien. Muchísimas gracias. Agradecemos al padre Alberto Carrara, quien nos ha acompañado en el cierre del Congreso, de las jornadas. Por favor, ahora nos preparamos ya para la clausura que empezará en unos minutos, por favor. Así que, por favor, nos vamos acomodando, ¿ya? Gracias por su asistencia.